Muy bien, hermanos. Bienvenidos todos. Me alegro de veros. Vamos a abrir nuestra Biblia del Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. ¿Estáis ya todos ahí? Bien. Pues dice la palabra del Señor así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bien, primera cosa, especialmente para los que nos visitan. No sé si la gente, aquí el domingo pasado también había visitas y no lo expliqué. ¿Qué es una parábola? Porque una parábola es básicamente una historia, ¿no?, a través de la cual el Señor Jesús está ejemplificando algo y de esa parábola se obtiene una enseñanza. Es un método, es una manera de enseñar muy propia de la zona ahí de Oriente Medio, donde está Israel, de esa cultura. Y en este capítulo el Señor Jesús compartió varias parábolas. Esta, que para el que tenga la Biblia ahí ponéis, la parábola de la oveja perdida. Luego le cambiaremos el nombre también, como hicimos con la parábola de la semana pasada, porque lo mismo, ese título no refleja suficientemente bien lo que la parábola está tratando de decir. Luego está también la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, también, o mejor conocida por la parábola del hijo pródigo, ¿vale? Pues bien, en todas y cada una de esas parábolas, el Señor Jesús tenía un objetivo. Y el objetivo de todas esas parábolas era enseñar que Dios ama a los pecadores. Pues no sé si alguna vez lo habéis pensado, pero lamentablemente muchas de las personas que andan por ahí por el mundo no saben hasta qué punto Dios les ama. Y muchos de ellos caminan por la vida sin siquiera saber que Dios se preocupa por ellos. Y a veces, lamentablemente también, pues muchos de ellos mueren sin llegar a experimentar el amor que Dios tiene por ellos. Pues en este pasaje, la parábola de la oveja perdida, Jesús estaba enseñando la palabra de Dios a una multitud de personas. Y como hemos leído, entre toda esa multitud había un grupo, ¿no?, que lo está diciendo ahí en el versículo 1, de publicanos y de pecadores.
Y está claro, ¿no?, por lo que ahora vamos a ver, que todas estas personas necesitaban escuchar que Dios les amaba. Y allí también había otro grupo, en el versículo 2 lo dice, ¿no?, que también allí, entre toda esa multitud, estaban los fariseos y los escribas. No voy a empezar a decir que era un fariseo, que es un escriba, pero vamos a decir que simplemente eran la élite religiosa de la época y que eran supuestos conocedores de Dios y de su palabra. Pero hay una característica en ellos. Ellos no, ¿está escuchando bien?, no amaban a los publicanos. No amaban a los pecadores y no les importaba ni lo más mínimo que fuesen al infierno, ni que estuviesen separadas de Dios. Y entonces, evidentemente, los fariseos y los escribas, estos líderes religiosos, también necesitaban escuchar del amor de Dios por estas personas y que se les recordase que Dios los amaba como también, que Dios recordase que Dios amaba a ellos, a los fariseos y a los escribas, como también Dios amaba a las personas que ellos odiaban. Pues esta parábola, hermanos, tiene mucho que enseñarnos. ¿Y cuál es su temática? La de la semana pasada era la gracia de Dios. Pues esta es el amor de Dios por todas las personas. Porque si uno se fija detenidamente, al leer la parábola, tú te das cuenta que el centro de atención no recae sobre la oveja perdida. Por eso no debería de llamarse la parábola de la oveja perdida. Y aunque lo tenéis ahí en vuestra Biblia, que sepáis que cuando la Biblia se escribió, no dice parábola de la oveja perdida, parábola del hijo. Eso no, eso fue añadido posteriormente, ¿no?, para ir separando la palabra de Dios en secciones. Originalmente eso no estaba en la Biblia, ni forma parte de ella, pero está simplemente para que nosotros podamos entender un poco mejor las cosas. Bien, entonces, si no se debería llamar la parábola de la oveja perdida, ¿cómo debería llamarse? ¿Sobre quién recae la atención? Sobre el pastor, sobre lo que el pastor está haciendo. Así que sería mucho mejor que se llamase la parábola del buen pastor, ¿no? Eso refleja mucho mejor. Y vamos a ver qué es lo que nos tiene que enseñar. En primer lugar, en aquel tiempo, ¿no?, ya el Señor Jesús llevaba un tiempo predicando, se había hecho el Señor Jesús tremendamente popular entre toda la gente común y corriente de Israel. Y la gente venía en masa para escuchar lo que Jesús les decía, porque, hermanos, les decía la verdad. Y Él enseñaba de manera muy diferente. No entraba en los tópicos, ¿no?, ni en las vanas repeticiones de los líderes religiosos de su época. Exponía la ley de Dios y la explicaba de tal manera que la gente pudiese entender claramente el significado que tenía. Otra de las diferencias que él tenía con respecto a los fariseos y los escribas es que no utilizaba la ley como una vara con la que estar azotando siempre a la gente. Y sobre todo, por tercera vez lo digo, sobre todo, porque cuando él enseñaba no hacía acepción de personas.
Allí podía venir cualquiera, el rico y el pobre, el justo y el injusto, el santo y el pecador más redomado que hubiese por allí. No los juzgaba y por encima de todo les ofrecía dos cosas: perdón y salvación para todos ellos. Todo esto hacía que el Señor Jesús fuese muy popular entre la gente, y justamente por todo lo que le hacía popular, hacía que a su vez los fariseos y los escribas lo odiaran por todo eso. Porque, según ellos, se atrevía a explicar la palabra de Dios a personas que no vivían según ella. Y odiaban a Jesús, ¿sabéis? Porque Él amaba a la gente que ellos despreciaban. Y no solamente por esto, porque les decía la verdad sobre las Escrituras, y porque también el Señor le decía la verdad a la gente sobre los escribas y sobre los fariseos. Y ya sabéis que les llamó, ¿qué? Serpientes, generación de víboras, sepulcro blanqueado y otra serie de piropos de ese calibre. Entonces, el versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Porque es indudable que esta gente tenía hambre de la palabra de Dios. Y evidentemente la gente no es tonta. Se daban cuenta que este hombre tenía un profundo amor y compasión por ellos. Y se acercaron, lógicamente, para escuchar su mensaje. Pero vamos a conocer quién eran unos y quién eran otros. ¿Quién eran los publicanos? Para la gente que no lo sepa, esa es la palabra que se utiliza para describir a los recaudadores de impuestos de Roma. Lo mismo que los españoles odiamos a los funcionarios de Hacienda cuando llega el momento de la declaración del impuesto de la renta, ¿verdad? A nadie le gusta pagar impuestos. Pues imaginaros a los ciudadanos de Israel que odiaban a esta gente porque trabajaban no para el gobierno de Israel, para el gobierno de ocupación, porque esa es la palabra, para el gobierno de ocupación romano. Y todos ellos, aunque eran israelitas, eran unos colaboradores del enemigo, ¿vale? Y entonces la gente les veía como traidores. Y para que entendáis un poco más la situación, Roma exigía que toda persona de 14 años hacia arriba pagase impuestos. Los publicanos, a su vez, tenían el derecho de cobrar los impuestos porque ellos habían acudido a una subasta pública donde se les daba ese derecho, ¿no? Y a cambio, Roma les permitía cobrar un porcentaje extra como ganancia por el trabajo que ellos realizaban. ¿Pero por qué la gente les odiaba? Pues porque usualmente los recaudadores de impuestos se enriquecían ilícitamente mediante la extorsión de sus propios hermanos judíos. Y como consecuencia de ello, la gente les daba besitos por las calles, ¿no? Les odiaban a muerte. Y tanto era esto que, por ejemplo, si un publicano llegaba al culto en la sinagoga y soltaba allí su diezmo, no se lo aceptaban. O si hubiese un tribunal y un publicano hubiese sido testigo de cualquier delito
Su testimonio no se consideraba válido en los tribunales. Y para reflejar cómo era la situación, eran vistos por el pueblo judío mucho peor que los propios gentiles y paganos. Muchos siglos después, siglo IV, todavía el Imperio Romano estaba por ahí, uno de los padres de la Iglesia, se llamaba Juan Crisóstomo, escribió de los publicanos lo siguiente: el recaudador de impuestos es la personificación de la violencia autorizada, del pecado legal y de la codicia. Un piropo, dedicado a todos ellos. Pero fuese como fuese, esto es lo importante, allí estaban los recaudadores de impuestos, se habían reunido para escuchar a Jesús. Y dice la palabra de Dios que también estaban allí los pecadores, o sea, estas personas que no guardaban la palabra de Dios, que vivían para sí, que no le buscaban, que no le servían, que no tenían moral y que vivían para su propio placer. Y por supuesto no hace falta ni que lo diga, ni puñetero caso a todas las normas que los fariseos y los escribas les dijeran. Sin embargo, también estaban allí para escuchar a Jesús. Entonces imaginaos por un momento la escena y cómo se debieron enfurecer los fariseos y los escribas cuando vieron que todas aquellas gentes a quienes ellos odiaban venían a escuchar la palabra de Dios de boca del Señor Jesucristo. Odiaban al Señor Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque se atrevía a enseñar a personas que ellos despreciaban. ¿Qué hicieron fariseos y escribas cuando vieron a Jesús predicar a los publicanos y a los pecadores? ¿Qué estaba ocurriendo cuando ellos estaban escuchando a Jesús predicar la palabra de Dios? Pues dice, Lucas menciona en el versículo 2 que los fariseos y los escribas murmuraban y decían, ¿no?, así en voz bajita entre ellos: este a los pecadores recibe, este con los pecadores come. ¿Sabéis? Y esa palabra murmuraba es curioso porque el griego, el original en que fue escrito el Nuevo Testamento, utiliza palabras onomatopéyicas. ¿Qué es una palabra onomatopéyica? Aquella que reproduce un sonido. Que reproduce un sonido. Por ejemplo, zumbido, el del mosquito, en español. Pues esta palabra murmuraba es diagozuzo, o sea, si tú desde lejos oyeras a esta gente mostrar, ¿no?, hay como el zumbido de una abeja, ¿no?, murmurando, y se estaban quejando. Y lógicamente ellos estaban diciendo que Jesús era tan pecador como aquellas gentes a las que les estaba predicando, porque les aceptaba y razonaron: si acepta a esta gente, tiene que ser, lógicamente, igual que ellos. Y no podían comprender cómo un hombre de Dios podía dedicar su tiempo a estar con pecadores y con publicanos. Y tanto es así, hermanos, que los propios rabinos judíos, ellos tienen comentarios, ¿no?,
Uno de ellos es el Midrash Halajá, y en ese comentario dice que una persona religiosa no debe asociarse con los impíos, y señala que los rabinos no se asociarían con tales personas ni siquiera para enseñarles la ley. Los escribas y los fariseos afirmaban ser hombres santísimos, orgullosos de su superioridad moral, orgullosos de su compromiso con la palabra de Dios, pero no les importaba que publicanos y pecadores fueran al infierno. No se sentían culpables por su falta de amor por ellos, y por el contrario, se molestaban que Jesús se atreviese a enseñarles a lo que ellos consideraban la escoria de Israel. Hermanos, se suponía que esta gente eran los pastores. ¿Qué pensaríais vosotros de mí si aquí llega alguien necesitado como esta gente y les mirase por encima del hombro? ¿Qué pensaríais de una iglesia que no atiende a la gente que realmente necesita? Porque los que ya son santos, entre comillas, no necesitan tanto como aquellos que evidentemente no conocen a Dios, por las razones que sean. ¿Qué pensaríais de esa iglesia? ¿Qué pensaríais de ese pastor? ¿Qué pensaría Dios acerca de todo esto? Pues fijaros que Dios piensa, y piensa muy bien. Y por ejemplo, el profeta Ezequiel expone las acusaciones que Dios tiene contra aquellos pastores que no pastorean. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? ¿Coméis la grosura? ¿Os vestís de la lana? ¿La engordada degolláis? Mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis a las débiles. No curasteis a la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. ¿Queréis saber la opinión de Dios? Ahí la tenéis. Así fueron exactamente los escribas y los fariseos. Y muchos sacerdotes se negaban a guiar al pueblo de Dios por el camino correcto. Pero también hubo una promesa de parte de Dios, profética, de levantar un pastor al que ellos seguirían. Entonces, eso que hemos leído es Ezequiel 34, los versículos del 1 al 6, y si nos vamos a partir del versículo 11 del mismo capítulo, vamos a leer ahí lo siguiente: porque así ha dicho Jehová el Señor, escuchad bien, he aquí yo mismo, no un hombre,
yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas en el día nublado y de oscuridad. Yo apacentaré mis ovejas. Yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré con justicia. ¿Quién es la oveja engordada y fuerte? Los fariseos y los escribas. Y levantaré sobre ellas un pastor y las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. El rey David. Pero si el rey David había muerto hace unos cuantos cientos de años. Ezequiel es el profeta del cautiverio, cuando estaban ahí en tierra de Babilonia. ¿Quién es este rey David? ¿Quién es el hijo de David? ¿Quién es? Cristo. ¿Y qué estaba? Allí, haciendo lo que estos otros no hacían. Entonces, en respuesta a todas estas quejas de los escribas y de los fariseos, Jesús contó las tres parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo pródigo. Y todas enseñaban la misma verdad. Todas enseñan del amor de Dios por aquellas personas que no le conocen y del regocijo y alegría que hay cada vez que una persona se salva. Y Jesús comenzó la parábola haciendo una pregunta sencilla: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 del desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Para un pastor de aquella época, tener un rebaño de 100 ovejas o más significaba que era un pastor económicamente acomodado. Seguramente perder una oveja no significaría mucho para él, pero cuando el pastor se dio cuenta de que una de sus ovejas faltaba en el redil, por eso es la parábola del buen pastor, no de la oveja perdida, dejó a las otras para ir en busca de la que se había perdido. ¿Por qué hizo esto? Porque amaba a esa oveja, porque se preocupaba por ella, porque le importaba y dedicó su tiempo y sus energías para recuperarla. El pastor sabía que cuando una oveja se pierde, las ovejas no son unos animales, son muy dóciles y todas estas cosas, pero no son extremadamente inteligentes como otros. No tienen un gran sentido de la orientación, ¿sabéis? Entonces, cuando se pierden, salen, no van con las demás del rebaño, pues se extravían, no saben volver, no saben encontrar el camino. Y además de todo eso, estaría en peligro, porque en medio del campo, en aquel tiempo había leones, en Israel, y leopardos y todas estas cosas. Ahora no. Ahora como mucho lagartijas, pero en aquel tiempo sí. Entonces estaba en peligro. Así que sabía que podría perecer a menos que la encontrase. Comenzó a buscarla, colina arriba, colina abajo,
y iba buscando cualquier señal de que la oveja pasó por allí. Y buscó hasta que la encontró. ¿Qué es lo que está demostrando? El amor del pastor por la oveja perdida. La parábola es una imagen del amor de Dios por la gente que no le conoce. Dice la palabra de Dios en Ezequiel: he aquí, yo escudriñaré mis ovejas y las buscaré. Como el pastor busca su rebaño el día en que las ovejas fueron dispersas, así buscaré mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas en el día nublado y oscuro. Ezequiel 34, esos son los versículos del 11 y el 12. Entonces, si os dais cuenta, la parábola resalta dos cosas. Primera cosa, Dios ama y tiene compasión de cada persona y especialmente de las que están perdidas. Y la segunda cosa que queda bien claro: toda persona, toda, tiene un altísimo valor para Dios. Todos. Cuando los fariseos y los escribas escucharon esta parábola fue una revolución en su tiempo. Todos los rabinos en todas las sinagogas estarían de acuerdo en que Dios daría la bienvenida a un pecador arrepentido. Pero la sola idea de que Dios buscara personalmente a un pecador era inaudita. Pero ¿sabéis qué? Eso es exactamente lo que Dios hace. Porque Jesús vino al mundo como un Salvador que nos busca. Y esta búsqueda por parte de Dios es siempre persistente, amorosa, y es la experiencia de cada persona que ha venido para Cristo. ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Entonces, que Dios busca a la gente perdida es el mensaje de la parábola. Todos aquí hemos estado perdidos, ¿no? Y Dios nos buscó. Todos aquí, aunque no nos lo pareciera, estábamos en peligro. A veces de forma consciente, uno puede entender el peligro del que es un drogadicto o anda en el mundo de la delincuencia. Pero es que ir al infierno es también un peligro. Y esto a veces la gente no se da cuenta. Pero estábamos en peligro. Y lo cierto es que el pastor nos ama. Sin su intervención, ¿qué hubiese pasado a todos los que estamos aquí? Todos al infierno. Todos. ¿Y cómo nos habló Dios? Pues a través de las circunstancias de la vida. Porque Dios nos habla, de muchas maneras y utiliza los acontecimientos buenos como los acontecimientos malos. ¿Sabéis cómo conocí yo al Señor? Mi esposa lo sabe. Mal de amores. Sí. Estaba enamorado de una vecinita, que vivía en Granada, vecina de mi calle, ¿no? Ella vivía en 2 casas más abajo. Y estaba coladito por ella. Tenía 17 años, un jovencito. Pero la chica puñetero el caso que me hacía.
Es más, no sé qué, no solo se reía de mí, ¿no? Se reía de mí. Entonces, un día, todo triste, cabizbajo, por eso digo que Dios usa las circunstancias de la vida, pasaba por allí, por la puerta de la Catedral de Granada, en la Plaza de las Pasiegas. Si alguien conoce la Catedral de Granada, es inmensa, enorme, grandísima. Y me senté allí en el último banco, ¿no?, que está como a 1 kilómetro del altar. Y ahí le dije: Señor, si tú eres real, manifiéstate a mi vida y dime qué debo hacer. Y ya está. Y salí de ahí, le lancé un reto a Dios, y cuando salí por la puerta me olvidé de ese tema. Esto fue julio-agosto del año 1978. Se hizo hasta la fecha, ¿verdad? 3 de diciembre del mismo año, San Francisco Javier, festividad católica, era domingo, y yo, ¿cómo me llamo? Francisco Javier. Cuando entré a estudiar en la universidad, entre los alumnos había alguien, era en realidad un misionero evangélico llamado José, y él empezaba a trabajar con los estudiantes. Me invitó muchísimas veces, y un día se dejó el bolígrafo o la pluma allí en el alto del banco y tenía grabadas las palabras Reverendo José Hernández. ¿Qué pensé inmediatamente? Un cura. Va de retro. Satanás, ¿no? O sea, no quiero saber nada de curas, ¿no? Más o menos. Pero ese domingo, 3 de diciembre, no había quedado con nadie, estaba aburrido. Mira por dónde, ¿eh? Y decidí ir a casa, a ver qué se cuece y a ver qué dice este hombre. Pues ese día compartió el Evangelio, que Cristo murió por mí, vertió su sangre en mis pecados, y que yo pude tener el perdón de mis pecados si yo confiaba y ponía mi fe en Él. Y que yo no tenía que hacer nada, porque como decía el Evangelio, no es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe en Cristo. Y yo cuando escuché aquello, pues me quedé, no sé, me fui muy pensativo de todo lo que había escuchado. Cogí el autobús de vuelta a Granada y subiendo una de las cuestas, la cuesta de San Gregorio, que conduce hacia donde yo vivo, subiendo a los escalones de en tres me llenó una alegría y entregué mi vida al Señor en ese lugar. Y cuando llegué a casa empecé a hablarle a mi madre: Señor, no sé qué, no, y mi madre: ¿para qué le pasa a este niño? ¿Qué le pasa a este niño? Bueno, ¿entendéis? Estaba triste, mal de amores, circunstancia negativa, el Señor usó eso. Estoy seguro que Dios usa todas las cosas que nos pasan, las que nos hacen felices y las que nos hacen sentirnos tristes. Porque cuando estamos tristes y nuestros sentimientos fracasan y nos desmoralizamos, esto nos hace anhelar algo que no tenemos. Y eso es lo que Dios aprovecha para atraernos a Él. Y si por el contrario alcanzamos la felicidad, alcanzamos lo que quieres en la vida, cuando lo tienes, te das cuenta que aquello no era tanto como tú esperabas. Y entonces el Señor te dice: mira, hay algo más en la vida que las cosas que tú anhelas. Y entonces eso también lo utiliza el Señor para buscarte. ¿Recordáis cómo fue? ¿Recordáis cómo fue cada uno de vosotros? ¿Fue algo así? Estoy seguro que sí. Bueno, pues en este caso el pastor dejó a todo el rebaño para buscar diligentemente a la oveja perdida. Y la buscó hasta que la encontró.
Y cuando la encontró, levantó la oveja y la puso sobre sus hombros. ¿Sabéis cómo pone un pastor la oveja sobre sus hombros? La coge por las patas trasera y delantera, ¿no? ¡Plap! ¿No? Y aquí alrededor del cuello, se la echa encima en los hombros y así, cogida por las patitas, se la lleva. Había sacrificado mucho tiempo para encontrarla. Y cuando llegó a la casa, lleno de alegría, ¿no?, compartió con todos sus vecinos y sus amigos que había encontrado la oveja que se había perdido. Bueno, pues Jesús usó esta parábola para darnos una idea de cómo es el corazón de Dios por sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Todos vosotros estáis aquí. Y en la palabra de Dios podemos leer lo siguiente: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es ese? Jesús. Y Él nos buscó hasta encontrarnos, librarnos de nuestros pecados y llevarnos al hogar celestial. Y esta fue la promesa que Dios le hizo a las ovejas de Israel. Y hasta la vejez, escuchad bien esto, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré y yo te guardaré. Y esa misma promesa, hermanos, es para cada uno de vosotros que estáis aquí. Es el Señor que te lleva cogido por las patitas sobre sus hombros. Y dice que hasta que tenga canas. Y mira que Dios tiene años, porque Dios es eterno. Pero bueno, Él compara, ¿no?, con la edad humana. Así que Dios nos lleva sobre sus hombros a sus hijos, pero quiero que sepa que Dios ha cargado contigo durante mucho tiempo. Porque Él nos llevó en su corazón cuando vino a este mundo como un recién nacido indefenso. También nos llevó sobre sus hombros cuando sufrió el rechazo de las personas, ¿no?, que Él vino a salvar. Igualmente, cuando los judíos lo arrestaron. O cuando cargó con nosotros cuando los golpes de látigo desgarraban la piel de su espalda. Y cargó con nosotros cuando le escupieron y le mesaban la barba. Si no entiende alguien lo que significa besar la barba, es darle tirones de la barba. Y cargó con nosotros cuando la gente gritaba: crucifícale, crucifícale, y le clavaron por las manos y los pies. Y nos llevó sobre él mientras colgaba suspendido de la cruz, ¿no? Y la multitud se burlaba. Y nos llevó sobre él, y nunca mejor dicho, cuando todos nuestros pecados cayeron sobre él, y murió, y resucitó, y continuará llevándonos hasta que estemos seguros en el cielo con él. Entonces, ahora que me estás escuchando, pues tengo que hacerte una pregunta después de todo lo que has escuchado. ¿Te has encontrado con Jesús y te está llevando sobre sus hombros? Porque si es así, tendrías que alegrarte, evidentemente. Pero si la respuesta es no, esa situación puede cambiar.
Y me gustaría que escuchasen lo que dijo el apóstol Pedro. Dice, porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos por la justicia de Él, por cuya llaga fuimos sanados, porque erais como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al obispo y pastor de vuestras almas. Y el versículo 10 de la parábola dice, así os digo que hay gozo delante de los hombres por un pecador que se arrepiente. ¿Sabéis que en el cielo hay fiesta cada vez que el Señor Jesús se encuentra con un alma descarriada? Y de la misma manera que un padre se regocija por un hijo enfermo que sana, más que por la salud del resto de toda la familia, pues Dios se regocija de igual manera por un alma perdida que le llega a conocer. Y ya termino, hermanos. Todos hemos comenzado nuestra vida como ovejas perdidas. Todos. El profeta Isaías dijo así, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos hemos sido pecadores perdidos y alejados de Dios, porque escrito está, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero Dios, hermanos, con ese amor inmenso, nos busca, nos encuentra, nos pone sobre sus hombros, nos lleva al cielo con alegría, y así, hermanos, es el Dios de la salvación. Ese es el Dios que tenemos, no el Dios de los escribas y los fariseos. Evidentemente los escribas y los fariseos no amaban a los perdidos, pero la gente sí, pero Jesús sí. Y Jesús quería que supieran que Dios los ama a pesar de sus pecados y de fuese como fuese su vida. Y de que fuese como fuese su vida, Dios les busca pacientemente y amorosamente, porque lo que Dios quiere es tenerlos seguros sobre sus hombros. Y Jesús quiere que sepas que Él te ama. Lo que el pastor de esta parábola hizo por las ovejas, el Señor también lo hará por ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. No lo olvides nunca. Amados hermanos, que el Señor os bendiga.